Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por el día de hoy que nos has tenido en el hueco de tu mano, que nos has sostenido, que nos has protegido, Señor, y que nos has llenado de toda tu gloria. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nada nos faltó que tú hayas permitido para nosotros. Sabemos que todo lo que haces, Señor, es para bien de cada uno. Y asimismo te pedimos que sigamos aprendiendo por medio de la lectura de tu palabra quién eres y sobre todo cómo eres de amoroso con nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí. Ayer terminamos el libro de Job y hay por ahí el libro de Job tiene muchas interrogantes, tiene muchas respuestas, pero algo que se nos pasó un poquito por alto fue mencionar cuando Dios le respondió a Job, más bien le preguntó, ¿no? Las preguntas que le hizo a Job, bueno, ningún ser humano en este mundo se las hubiera podido contestar al Señor. Y Job, cuando tuvo ese como pequeña charla con el Señor, bueno, es que Job ni habló, lo único que atinó a decir es que se arrepentía de haber inquirido a Dios, de haberle preguntado a cosas a Dios que ni él mismo podía responder. Eh, Job hace una de las declaraciones más hermosas de la palabra del Señor cuando dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces nosotros cuando comenzamos, es más, ni siquiera cuando no conocemos al Señor, cuando comenzamos en el camino de la santidad del Señor, tenemos muchas preguntas y a veces nos surgen muchas dudas acerca de las cuestiones por las que pasamos. Y es ahí cuando el Señor poco a poco se va revelando quién es para nosotros. Cada uno de nosotros tiene una percepción especial de Dios en el sentido de que para algunos es el proveedor, para algunos es el ayudador, para otros es el Señor de los ejércitos. Personalmente para mí es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno va a recibir, hay, ¿cómo se podría decir? Eruditos bíblicos que ahí dicen que hay dos clases de revelación, la revelación general y la revelación especial. La revelación especial es cuando el Señor, por medio de la lectura de su palabra, cuando aceptamos a Jesucristo con fe, se nos va revelando quién es para nosotros, cuál es su voluntad, qué es el propósito que debemos hacer. Esa es la manera en la que Dios actúa con cada uno de nosotros. Sí, nunca vamos a conocer completamente a Dios en esta vida. Tenemos una eternidad para conocerlo. Sin embargo, muchas veces cuando nos surgen este tipo de problemas, nos atrevemos a preguntarle a Dios por qué pasan estas situaciones, cuando la pregunta correcta, como se dio cuenta Job, es ¿qué voy a aprender de esto? Ajá, esa es la pregunta correcta que nos debemos hacer cuando pasamos por alguna prueba o tribulación. ¿Qué es lo que voy a aprender de esto? No estarle preguntando a Dios por qué esto, por qué aquello, por qué. Porque simple y sencillamente nunca vamos a poder competir con Dios, por más sabiondos que seamos. El hombre más inteligente del mundo se quedaría corto con el más pequeño en el reino de los cielos por el conocimiento que él tiene. La otra cuestión también es que muchas veces se utiliza el libro de Job. He escuchado a pastores que dicen que el libro de Job es un ejemplo de que si tú te mantienes firme, Dios te va a bendecir. Eso es una total mentira, porque entonces estamos condicionando a Dios a, si me porto bien y aguanto todas las pruebas, entonces el Señor me tiene que bendecir, como si fuera una obligación de nuestro Dios Padre Todopoderoso, el bendecirnos a cada uno de nosotros. Eso es una total mentira también. Si Dios en su soberanía decide bendecirnos, bendito sea Dios. Si Dios en su soberanía dice no te voy a bendecir, bendito sea Dios. Nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestra alabanza jamás deben de cambiar. De todas maneras, la palabra está llena de versículos cuando nos dice que Dios nunca nos va a desamparar, nunca desampara al justo. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Por eso a veces se me hace increíble decir, es que Dios no me bendice. Pues, ¿de qué manera quieres que te bendizca? Ahí podría surgir el de, no, es que no me da una casa, no, es que no me da un carro. ¿Y para qué lo quieres? Para tus deseos personales. Cuando el Señor te dé algo es porque va a ser su voluntad y porque va a ser para cumplir un propósito. Eso es lo que tenemos que aprender de Job. Job, aún por todo lo que pasó, mantuvo su integridad. Hubo momentos de debilidad, hubo momentos de flaqueza, en las cuales le preguntaba a Dios,
Tal vez podríamos haber llegado a escuchar una queja, pero jamás se rebeló. Job jamás se rebeló y jamás pidió nada. No vemos en el libro de Job que Job le haya dicho al Señor, oye, pues regrésame todo lo que me quitaste, o regrésame mis hijos, o regrésame mis bienes, no. Al contrario, Job lo único que dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Job se contentó, sabiendo quién era Dios, conociendo un poco más a Dios, sabiendo que Dios sí lo había escuchado, que Dios estaba con él. Si la postrera condición de Job fue mejor, recuerden que Dios le ordenó a sus amigos que le dieran anillos de oro y lingotes, y sus hermanos y hermanas fueron y le regalaron lingotes de oro. Y el buen Job, después de haber adquirido mucha sabiduría de Dios por medio de lo que escuchó, lo pudo multiplicar. Claro, el Señor lo permitió, pero el Señor nunca tuvo la obligación de bendecir a Job por el hecho de haber permanecido íntegro, como no la tiene con ninguno de nosotros. Recuerden, si Dios decide bendecirnos, alabado sea Dios, que diario nos bendice. Y si Dios decide hasta aquí, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él hace lo que le place conforme a su soberanía. Eso es lo que tenemos que aprender. Si Dios nos da muchos regalos, bienvenidos. Si Dios nos dice, te vas a quedar así como estás ahorita, mi lealtad, mi obediencia no debe de cambiar al Señor por el simple hecho de ser Dios. Bueno, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, perdón, acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4. Todos lo conocen también, ¿no? Y que escrito está: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Así es el amor de Dios y otras cosas más para todos y su Hijo amado Jesús. Recibió la instrucción de enseñarnos a todos, dando ejemplo de obediencia hasta su muerte en la cruz. Ahora nos toca poner por obra en nuestras vidas, participando con Cristo lo que es Él y de todo lo que Él hace, dando cumplimiento a lo que escrito está, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy nuestra confianza está en el Señor que cumple sus promesas, así que Él se encargará de todo lo que suceda como resultado de nuestra obediencia. Aleluya. Hace poquito, en relación con esta reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, estaba viendo a Juan Manuel Vaz, un pastor de España, que él tiene su iglesia en Barcelona, y él, si quieres que alguien te reprenda, si quieres sentirte que te están corrigiendo, escucha sus sermones. Casi siempre se la va a pasar regañándote, pero siempre con la palabra de Dios, exhortándote a que vivas la palabra de Dios. Y hace rato estaba escuchando eso precisamente de él, que decía, he leído toda la Biblia y nunca he visto una promesa de Dios que diga que te va a dar una casa, que te diga que te va a dar un carro nuevo, que te va a dejar un mejor trabajo, que te va a dar mucho dinero. No, no hay ningún versículo que diga eso. Sin embargo, si hay un versículo que dice que nunca nos deja desamparados, nunca deja desamparado al justo. Aquí vemos que el hermano Raimundo siempre, ¿cómo se llama? Siempre cita versículos de la Biblia. Y aquí dice que el Señor cumple sus promesas. Sí, el Señor, claro que cumple sus promesas. Pero ¿qué promesa más grande sería que vivir una eternidad con Él? De ahí en fuera, ¿qué podríamos necesitar? Esta vida es efímera. Y por más que pasemos tribulaciones y sufrimientos, nos sabemos que la promesa principal de Dios es que estemos con su reino. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho el día de hoy. Vamos a comenzar con la lectura del libro de Salmos. El libro de Salmos. Después de Isaías, el libro de Salmos es el más citado en todo el Nuevo Testamento. Es el que más versículos se utilizan. Este libro de Salmos no fue escrito en una, por así decirlo, el autor se sentó y lo escribió todo, no. Fue una recopilación desde Salmos, desde Génesis hasta el periodo post-exílico. De hecho, en el periodo post-exílico, cuando regresaron de Babilonia todos los judíos, fue cuando se compiló el libro de Salmos. No se compiló en 1 o 2 años, sino que en el transcurso del tiempo también fue llenándose ese libro hasta completarse los 150 salmos que tenemos el día de hoy. Ese libro de Salmos fue escrito por varios autores. De hecho, no, 73, 75
no recuerdo el número exacto, si es 73, 75, que fueron salmos que fueron escritos por David, el famoso salmista, aquel hombre que estaba, que era del agrado de Dios porque tenía un corazón conforme a Dios. Pero también hay un salmo de Moisés, también hay salmos de Esdras, también hay salmos de los hijos de Corea, hay salmos de Asaf. O sea, fue una recopilación ¿cómo se llama? De esos salmos durante mucho periodo de tiempo. De hecho, como les decía, cuando regresaron del exilio babilónico, en la construcción del segundo templo, fue cuando se empezaron a utilizar los salmos ya de manera oficial como himnario de ese templo. De hecho, el libro de Salmos en el hebreo antiguo se llama Sefer Tehilim, que significa libro de alabanzas. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos los salmos son cantados. Todos, inclusive la palabra vamos a leer que dice que son cantados con salterio y arpa. Cuando fue traducido al griego en la famosa Septuaginta, todo el Antiguo Testamento, recibió el nombre de Salmui, que significa poemas cantados. Porque a final de cuentas vamos a ver que todos los salmos son poemas cantados. No son que me pare yo en el púlpito y empiece a recitarle los salmos. No, los salmos son cantados. Era el canto de adoración en el segundo templo, principalmente en el segundo templo. Estos salmos abarcan absolutamente todo, desde la creación hasta profecías mesiánicas increíbles. De hecho, de inmediato en el capítulo 2 vamos a leer una gran profecía mesiánica. Todo el libro de Salmos pasa por endechas, pasa por alegría, pasa por gozo, pasa por tristeza, pasa por peticiones, pasa por alabanzas. Mm, Podría decir, de hecho, se llama en hebreo antiguo Sefer Tehilim porque se llama, en su traducción sería libro de alabanzas, porque prácticamente en todos los en todos los capítulos del libro de Salmos, por lo menos un versículo es de adoración a Dios. Sí hay unos muy contados con los dedos de la mano que no hablan de adoración a Dios, pero todos los salmos tienen una estrecha relación con todos los designios de nuestro Dios Padre Todopoderoso. No hay una fecha cierta de escritura, no hay un solo autor, alguien los ha de haber compilado, me imagino que los cantores del templo, vemos ahí que pasan por todos los aspectos de la historia de Israel, pero sobre todo que nos anuncian a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora sí, vamos a comenzar precisamente con la lectura del libro de Salmos. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 6 y escrito está. Libro primero, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Capítulo 2, bueno, no es capítulo, aquí le puse capítulo, pero en realidad es Salmo 2. Salmo 2, escrito está. El reino del ungido del Señor. Aquí está la profecía, perdón. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor, y alégrense con temblor, honren al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo número 3, escrito está.
Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieron sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Bueno, con esto terminamos de inmediato los salmos que nos tocan el día de hoy. El primer salmo, está hablando el salmista David, casi todos los primeros salmos son de David, acerca de cómo el Señor ama a los justos, pero va a castigar a los malvados, a los impíos. Eso es lo que está declarando David en el primer salmo que leemos. En el segundo, de inmediato una profecía mesiánica, cuando dice, pídeme las naciones y yo te las daré por herencia. Honren al Hijo, y Jesucristo siempre se dijo Hijo de Dios. Y aquí, en el tercero, a pesar de que David, ¿se acuerdan cuando leímos allá en Reyes, cómo David era perseguido por su propio hijo para darle fin y para apropiarse del reino, cómo David iba huyendo, y sin embargo vemos aquí que de inmediato David pone su confianza en el Señor, no la pone en los hombres, no la pone en sus ejércitos, sino que él confía en el Señor sabiendo que lo librará de sus enemigos. De inmediato el libro de Salmos tiene que ser aplicado en nuestra vida, estos cánticos, estos poemas cantados, estos cantos de alabanza. El primer salmo, pues el Señor nos está diciendo, caminen derechito, caminen por la senda de santidad que les he mostrado por medio de la palabra de Dios. Aquí está todo lo que ustedes necesitan saber para que caminen en santidad. En el segundo, desde el Antiguo Testamento vemos las profecías que venían acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos hemos oído que la Biblia es cristocéntrica, que no hay absolutamente ningún libro que no nos hable de nuestro Señor Jesucristo. El personaje principal de la Biblia, el tema principal de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer salmo, de inmediato David dice, yo en ti confío, yo de ti dependo, yo sé que tú me vas a librar. Yo sé que vas a alejar de mí a los malvados. Es más, no solo los vas a alejar, también los vas a castigar. Nosotros también debemos de tener esa confianza. ¿Cuántas personas se levantan contra nosotros? ¿Cuántas personas son hipócritas delante de nosotros? ¿Cuántas personas nos hacen el mal? ¿Cuántas personas nos levantan falsos? ¿Cuántas personas actúan de una manera frente a la gente, enfrente de nosotros? Y cuando nos damos la vuelta nos clavan una puñalada por la espalda. Eso es hipocresía. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Yo te voy a cuidar. ¿Y nosotros qué decimos, Señor? Mi total confianza y dependencia está en ti. No importa lo que pase, no importa quién me esté atacando. Yo sé, Señor, que tú me vas a proteger porque yo en ti he confiado. Eso es lo que tenemos que aprender. Pase lo que pase, el Señor está con nosotros. Y pase lo que pase, el Señor lo ha permitido y todo es para bien conforme a lo que dice su palabra. Todas las cosas que nos pasan es para nuestro bien. Ahora vamos a comenzar con la lectura del capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles y escrito está: el alboroto en Tesalónica. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón,
Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudieran, salieron. Bueno, aquí, antes de que me pierda, porque luego siempre ando divagando, aquí lo importante es ver lo que hicieron los de Berea, los famosos hermanos de Berea. Pablo llegó con el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de arrepentimiento. ¿Y qué hicieron en dónde? En Afípolis, ¿no? Déjenme ver dónde era. Sí, en Afípolis, Apolonia y Tesalónica. ¿Qué hicieron estos cuates? Como vieron que Pablo estaba ganando muchos adeptos, más bien que Jesucristo estaba ganando muchos adeptos, trataron de acusar a Pablo de cosas que no eran ciertas. Pablo tuvo que huir, pero agarraron al pobre Jasón y a él le dieron su moquetiza junto a otros hermanos. Pero Pablo llegó a una aldea llamada Berea, donde había otra sinagoga. Pero estos, a diferencia de los de Tesalónica, en vez de burlarse de Pablo, en vez de inquirirlo, en vez de tildarlo de a loco, lo que hicieron fue ir corriendo a las escrituras para ver si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando escudriñaron las escrituras, muchos creyeron, tanto es así que se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo. Esto tiene una lección muy importante en todos nosotros que nos congregamos. Todo lo que nos diga el pastor, todo lo que nos diga el maestro, todo lo que nos diga ese loco de YouTube que se pone a leer la palabra de Dios, vayan y consúltenlo a la Biblia. Vayan y consúltenlo a la Biblia. Esa es una obligación para nosotros. Podrá predicar el pastor muy bonito, podrá predicar el expositor muy bonito, nos podrá dar consejos hasta de vida, porque ya hay por ahí un famoso pastor cristiano que viene a México, según es cristiano, pero lo único que hace es dar consejos de vida. Sus sermones son muy bonitos, pero muchas veces lo que dice no está pegado a la palabra de Dios. Pero como no somos unos flojos, y esa es la verdad, somos unos perezosos, y no queremos leer todo lo que vienen y nos avientan los que están parados ahí arriba, nos lo creemos, porque por nuestra insensatez de no consultarlo con la palabra de Dios. Me dicen a mí que cuando me toquen la frente debo de recibir el Espíritu Santo y me debo de caer y me debo de revolcar y empiezo a hablar lenguas que ni yo entiendo ni nadie en la iglesia entiendo. Yo leo este libro, me encanta leerlo y lo sigo leyendo y lo voy a seguir leyendo todas las veces que el Señor me lo permita. Este año cumplo la 25ª lectura completa de la palabra de Dios. Nunca he visto un versículo donde diga que posándonos las manos nos caemos al suelo y nos empezamos a revolcar y empezamos a balbucear y empezamos a danzar como locos. ¿Saben que sí he encontrado? Que los únicos que empiezan a temblar, que los únicos que empiezan a sufrir espasmos así, son los endemoniados. No me crean a mí, váyanlo y léanlo en la palabra de Dios, que los que dice que los únicos que se revuelcan, los únicos que brincan como chivos locos, los únicos que se tiran, los únicos que todo, son los endemoniados. Pero ahí está la gente, toda creyente del pastor que les pone una manita y se tiran, y se tiran.
¿Dónde canijos dice eso la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que los únicos que se tiran y se revuelcan en el piso son los que están endemoniados, pero cuando se los dices y se los muestras con la palabra, dicen que el mentiroso es uno y que su pastor es casi casi Jesucristo que les está dando la palabra. ¿Dónde dice la palabra que ese pastor que te está tocando y que cuando no te caes dice que te falta fe? Cuando no se te cumple el milagro que te había prometido, dice que te faltaba fe. Cuando dice que si quieres un milagro, primero le entres con una lana con Dios, como si Dios cobrara por sus favores. ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Y créanme, me he enfrentado a pastores de esa naturaleza y se enojan cuando empiezo a compartirles la palabra a los creyentes que van ahí. Pero luego ni llevan la Biblia. Luego yo iba a una congregación donde no llevaban la Biblia y todo lo que les decía el pastor, se lo creían. Yo hablé personalmente con el pastor si me permitía regalar una caja de Biblias, por lo menos para que cuando entraran cargaran una Biblia, y no me lo permitió. No me permitió que le regalara Biblia a los seguidores de Jesucristo. Entonces estamos viendo que ese es un hijo del diablo haciendo más hijos del diablo. Esa es la verdad. Es un hijo del diablo haciendo más hijos del diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como los de Berea? Dice el loco de ese de YouTube que nos lee la palabra de Dios, que nuestra confianza y nuestra dependencia debe de estar totalmente en Jesucristo. Vayan y lean las cartas de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé contentarme con lo que tengo, he estado alegre, he estado triste, he estado en abundancia, he estado sin ningún peso en el bolsillo. Sin embargo, estoy con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me proveerá de todo. Esa es una palabra, esa es una promesa del Señor. Sin embargo, nosotros queremos que nos provea con millones de pesos. ¿Dónde carajos dice la palabra que el Señor te va a dar mucho dinero? ¿Dónde dice que te va a dar una casa nueva? Al contrario, dice que todos los creyentes vendían sus posesiones y se los daban a los apóstoles. Al contrario, Jesucristo nos promete tribulación. Espérense a que leamos la carta de Pablo con las 7 cosas que le promete nuestro Señor a todos los que somos cristianos, y ni ganas le van a dar de seguir siendo cristianos ustedes. Esa es la verdad. Lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. ¿Quieren una Biblia confiable? Reina Valera 1909 y Reina Valera 1960. La Nueva Traducción Viviente le quita el poder a la sangre de Cristo. Las versiones modernas quitan versículos que le quitan la deidad y el poder a Jesucristo. De hecho, cambia en su afán de que sea más entendible para nosotros. Sus palabras sí cambian el texto y el mensaje de lo que quiso decir nuestro Señor en su palabra. Quieren leer verdaderamente, y la recomiendo y no es comercial ni nada, después de leer la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción al Lenguaje Actual, la Biblia de Wax Torre, la Biblia King James, la Biblia Reina Valera 2015, la Reina Valera 1995, la Reina Valera, ¿cómo se llama la otra esta que no me acuerdo, que ni le llaman Biblia? ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo ahorita cómo se llama. Pero de todas esas Biblias, de hecho por aquí tengo uno, ay, está hasta allá al fondo, mañana se los muestro, déjenme mostrárselos, a ver si alcanzo, a ver si no tiro esto. Tengo esta Biblia, ay, ya sé, ya tiré una piedrita. Tengo esta Biblia, y no es comercial, les digo, nada más es para que aprendan. Esta es una Biblia multiversiones. Trae 4 diferentes versiones de la palabra de Dios en cada una de las páginas. Déjenme ver si la pueden ver. Sí. Bueno, no se ve mucho por la cámara. Bueno, sí, en su reproductor de video lo pueden ver. Trae 4 versiones diferentes de la palabra de Dios y como puede ver tienen papelitos, tiene stickers y todo eso, donde encontramos versículos sacados fuera de contexto en algunas versiones, donde encontramos versículos que mocharon, donde encontramos versículos que, ¿cómo se llama? Le quitan la deidad y el poder a Jesucristo. Ajá, es una Biblia multiversiones y está la Reina Valera 1960, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción al Lenguaje Actual y una Reina Valera, creo que es la 2015. A ver, déjenme ver. Les quiero decir para que ustedes vayan. Ay, aquí sí necesito mis lentes. Aquí los voy a ver. Miren, las versiones que trae esta Biblia son la Reina Valera 1960, la Reina Valera... Ay, sí, aquí están. La Reina Valera contemporánea, la que les digo que le llaman Biblia, le llaman Dios habla hoy,
y la nueva traducción al lenguaje actual. Miren, sí, las leí el año antepasado, las leí, pero me llevé una decepción porque sí hay muchos versículos cortados. La única Biblia, y créanme, no es comercial, la que recomendamos ampliamente, de hecho la que los eruditos Biblia recomiendan ampliamente, la que pastores como Juan Manuel Vaz, como John MacArthur, como Josías Grauman, como Paul Lenz, ¿qué se llama? Ajá, Paul Lenz, ¿quién más? Varios de ellos sí recomiendan que la traducción más fiel que puede haber a la palabra de Dios es la Reina Valera 1960 y si se quieren ver un poco más doctos, la Reina Valera 1909. Vayan y escudriñen las escrituras para que nadie les vea la cara diciéndoles que pueden perder su salvación, diciéndoles que pueden ¿cómo se llama? Que pueden pedirle lo que quieran al Señor. Al cabo, Él es un genio que sale de la botella para cumplir nuestros deseos. Vayan y lean la Biblia, escudriñen la escritura y no solo nos vamos a dar cuenta del engaño en el que estábamos, sino que vamos a empezar a conocer a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y eso es lo principal, que empezamos a comprender un poco de cómo nuestro Dios, si bien es fuego consumidor y Dios también es ira, su misericordia es grande en misericordia y su amor es para siempre. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo, porque nos quitas el velo de los ojos para poder seguir aprendiendo cada día más de ti, porque sabemos que la única verdad está escrita en tu palabra, Señor, porque sabemos que todo lo que nos digan tenemos que consultarlo contigo en oración, lo tenemos que consultar contigo por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque nos has elegido para esto, Señor, por nuestros escuchas, que tú los estás llamando poco a poco para que empiecen a comprender la verdad por medio de la lectura, que podamos ser congruentes con nuestro actar, Señor, que no solo nos dediquemos a leer la Biblia, sino que seamos hacedores de tu palabra y que sigamos, Señor, caminando junto a ti cada día, que nos reprendas cuando sea necesario, que nos disciplines, Señor, pero sabemos que tu disciplina nunca va más allá de hacernos daño, porque nunca nos harás nunca daño, Señor, porque sabemos que eres un Padre que nos ama y por eso nos disciplina. Te agradecemos también, Señor, por la gracia tan abundante que nos diste, Señor, que no caigamos presas del engaño, que tú nos puedes quitar la salvación. Esa es una total mentira, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros y que nos has elegido para estar contigo absolutamente toda la eternidad. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, por el tiempo que nos prestas. Te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, por hacernos ese llamado eficaz y reconocerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te agradecemos, Espíritu Santo, que desde que tuvimos nuestra regeneración espiritual, vives en nuestro corazón para redarguirnos, para enseñarnos y para guiarnos en cada decisión de nuestra vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.